Yo les puedo mandar, no tengo el texto aquí, no lo tengo de memoria. Entonces, pero en general el elemento es eso. Yo creo que hay una cosa importante y es lo siguiente, mire. Nosotros lo que hemos hecho con la DIAN es una discusión de criterios generales. ¿Sí? En la última reunión que tuvimos con la DIAN, ya la DIAN tenía el texto. En un principio no tenía el texto. Se fue construyendo. ¿Sí? En discusiones todo el tiempo. Todo el tiempo hubo discusión. Porque había cosas, por ejemplo, la DIAN quiso que esto fuera un servicio público esencial. ¿Sí? Y ahí logramos pues que no. Querían meter un capítulo de derechos y deberes. ¿Sí? También logramos que no. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Quería quedar las jefaturas de libre nombramiento y remoción. Bien, eso no quedó. Por lo menos las de división. Digamos que ya después de director seccional, excepto lo de grandes, eso quedó igual a como estaba. ¿Sí? Pero si la propuesta de la DIAN de incluir los compañeros provisionales de jefes hubiera quedado, pues sencillamente las jefaturas quedaban de libre, porque no había otra alternativa. ¿Cómo dicen que solo para ellos? No, tendría que quedar de libre. Entonces yo creo que eso era delicado, ¿sí? Eso lo logramos derrotar, ¿sí? ¿Qué otra? Bueno, hay algo que no quedó, pero creo que es un tema de la función pública, ¿sí? Porque la DIAN tuvo la intención y la función pública se nos atravesó, y de todas maneras la función pública es órgano rector en ese tema, que es el tema del retiro voluntario para las personas que cumplen los requisitos de pensión, y que ahí nosotros planteamos una salida. No. Y me asombró fue la propuesta que hizo la función pública, donde uno dice, la función pública cuando le planteó la discusión la DIAN, lo que dijo fue, hagamos una cosa, sencillamente en el decreto pongamos que la gente cumple sus requisitos de pensión y le toca irse, y ya. Esa fue la solución que dio la función pública. Entonces, la DIAN pues lo piensa. Entonces la DIAN dijo, no, eso no es lo que estamos interesados. ¿Sí? Pero yo consulté al doctor Villegas y él dice que sí es posible. Sin embargo, yo creo que eso está perdido ya. ¿Sí? Eso no... Digamos, cuando hay una negativa de ese tipo de la función pública, pues... Sí, eso se pierde. Se pierde realmente. Es muy difícil porque ellos son un órgano rector. Y son, digamos, son quienes gobiernan en ese tema, y ellos aconsejan a la Secretaría Jurídica, a la Presidencia, y es difícil, es una instancia superior. Fíjense que muchos de los temas, por ejemplo, la conversión de la prima en salario se trancó fue allá, en el Ministerio de Hacienda, y se trancó en la función pública, ¿sí? Entonces ellos cuando ya se vienen con toda, entonces, yo creo que para nosotros lo más importante es lo de los concursos y la movilidad horizontal. Ese es el gran logro. Lo demás es casi lo mismo, aunque, por eso le digo, tenemos discusiones en este tema, en la evaluación de desempeño va a ser más rigurosa. Probablemente va a ser más rigurosa, porque quedaron unas facultades para que el director, digamos, tramite el tema. Todavía eso no está, eso va más adelante, pero va a ser más rigurosa, ¿sí? Ahí, pues... Digamos, por eso digo que hay temas que ese decreto lo saca la DIAN, no lo sacamos nosotros, porque hay gente que cree que nosotros somos los que sacamos el decreto. No, nosotros lo que hacemos es una gestión y una discusión, ¿sí? Y en última yo me pregunto, ¿cuál fue la diferencia? Digamos, hubo una diferencia formal entre los espacios creados, ¿sí? Porque no, digamos, fue un espacio distinto a la Mesa Nacional, pero fue un espacio de discusión. No fue un espacio solamente de que nosotros llegamos allá y nos decían, no, fue un espacio, todo el tiempo tuvimos discusión, y estuvimos hablando y estuvimos planteando. No sé si ya llegó Alberto, por ejemplo, él puede contar la experiencia de lo que él, porque nos tocó a Alberto y a mí estar frenteando el tema, ¿sí? Y bueno, siempre estuvimos argumentando. Acuérdense que nosotros queríamos otro modelo, que era el modelo de los cuerpos profesionales. Ese modelo hubiera permitido un tipo de movilidad mucho mayor, ¿sí? Pero la DIAN no quiso, la función pública tampoco, pues los sindicatos no querían, los compañeros, entonces nosotros también dijimos, pues pragmatismo, pues retiramos esa propuesta, ¿sí? Ahora, pues va a haber la movilidad horizontal que se plantea, esa movilidad salarial no es la misma que planteamos nosotros.
Pero es que en el modelo actual administrativo no se puede hacer de otra manera. Hay gente que dice que sí, pero eso es una mentira. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Digamos que el gestor 1 puede haber un gestor 1A o B. ¿Sí? Y ya. Y se puede mover a ese nivel. ¿Sí? Es una movilidad salarial. Entonces puede haber un gestor 1 que en el A se gane un poquito más y en el B se gane otro poquito más. Y entonces está unidos a la diferencia que hay entre el gestor 1 y el gestor 2. Es en ese margen que se puede mover. Y lógico, le van a incluir criterios de exigencias, porque no es que me subieron el salario y que no, le van a poner exigencias ahí. No es, digamos, no es simplemente que voy a poder lograrlo y ya. El otro tema, yo creo y el otro tema que tiene que ver con media entidad, y yo creo que más de media entidad, es el tema de concursos. Por eso nos toca prepararnos. El concurso va a salir el próximo año. ¿Sí? Y bueno, tenemos 3 años de concursos seguidos año a año. ¿Sí? Uno en el 2020, otro en el 2021, otro en el 2022. Entonces, por eso también esperamos que nuestras propuestas ahí funcionen. ¿Sí? Hay digamos, el uso de la lista de elegibles no va a ser como venía siendo. Van a ser la lista de elegibles solamente para los cargos convocados. Y eso quedó reglado. Por ejemplo, ese es otro punto que no compartimos. Porque para nosotros debería quedar abierto y debería estar sujeto a la convocatoria. ¿Sí? Y en la convocatoria diga si son estos cargos o cuáles cargos son. No, pero ya al quedar arreglado, ¿sí? Que hay 5 cargos, no más. En cambio, si quedara abierto la convocatoria, podría decir los cargos que estén ahí, los que sigan. Fíjese que aquí ha habido casos en los cuales han manejado eso distinto. Ha habido casos donde... Lo que pasa es que también eso se ha prestado a manejos. Yo recuerdo que cuando habían varias listas, yo me encontré con alguna persona y me dijo, no, estoy de 32, ¿yo qué hago? Y le dije, pero muestra a ver quién más está. Y de 35, le dije, mire, aquí hay una persona de 35 que le aseguro que por esa persona van a convocar, esa lista la van a usar. Y la corrieron. Y así fue, y él entró. ¿Sí? Y él entró, pero eso son circunstancias, ¿no? Porque igual había otras listas que nunca usaron. Entonces, digamos que eso tiene unos juegos. Ahora ya no se va a poder hacer eso. Sencillamente son los 5 cargos convocados y punto. Ya si se murió, si renunció, si no superó la evaluación de ese, ahí sí, pues podría entrar el siguiente, pero no hay otra manera. Eso quedó ahí reglado. ¿Sí? Digamos, si cada concurso sale cada año, pero digamos lo último que uno ha visto es que resultan las demandas, cómo van a manejar eso, y el periodo de firmeza va a ser a un año por los primeros concursos y a Sí. 2 años después. No. Siempre va a quedar a un año. Punto que no estuvimos de acuerdo tampoco. La firmeza a un año. Pero la firmeza va a quedar a un año. ¿Sí? Pero la diferencia es que en esos primeros 3 años, 20, 21 y 22, van a citar 3 concursos. ¿Sí? Y después ya del 22, entonces ya citarán cada 2 años y dependiendo también del número de vacantes que hay, porque también tiene que haber un número mínimo de vacantes por el tema de costos. ¿Sí? Entonces, pues, digamos que teníamos antes la ventaja que la firmeza era 2 años, y de hecho, la ley 909 establece la firmeza en 2 años. Pero como somos una carrera específica que puede reglamentar en esos aspectos, nosotros argumentamos ahí por el lado de la progresividad, que nos parece que no es progresivo, ¿sí? Pues porque es más garantista la ley general que establece 2 años que la ley particular que está estableciendo 1 año. Pero eso no, digamos, ahí lo perdimos también, ¿sí? Por eso es que yo creo que lo importante para nosotros es destacar el proceso, digamos, de conversaciones que hubo, la discusión que se dio. Pero acuérdense, el decreto lo saca la DIAN, no nosotros, ¿sí? Y la DIAN es la que decide y el gobierno es el que decide en eso. Señora. ¿Y la comisión cuánto tiempo se va a demorar haciendo un concurso? La comisión, como tal. Pues en teoría, ya la comisión en 1 año está sacando el concurso. Eso es en teoría. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Porque sucede lo que dice la compañera.
hay un bombardeo terrible sobre los concursos, viene una cantidad de demandas, ya hay abogados especializados en bombardear los concursos. Hay gente que se dedicó a estudiar el tema y están dedicados a eso y tumban concursos, ¿sí? Sin embargo, la comisión, nos explicaba un comisionado que en alguna reunión que tuvimos, que ellos, los primeros concursos les fue mal porque no tenían la experiencia, pero que ya al momento de hoy tienen una experiencia. Ahora, el concurso va a tener dos fases, ¿no? Para las áreas de tributarias, aduaneras y cambiarias, va a tener dos fases. Una fase que es un examen general, que es eliminatorio. El que no pasó ese examen general, se fregó. Y el que lo pasó, va para el siguiente examen, ¿sí? Ese examen reglamentaron que sean exclusivamente las universidades que tienen formación en esas áreas las que puedan hacer ese tipo de concursos. Eso puede ser presencial o virtual. La idea que ellos tienen es que el primer concurso sea a través de esas universidades, pero el segundo que lo haga la escuela, por un tema de costos. Esa es la idea que tienen. Lo otro que queda es que copian el modelo de la Cancillería, en el cual prácticamente todo el mundo debe concursar, ¿sí? Todo el mundo, digamos, está obligado, la gente de carrera, ¿no? En alguna medida a concursar, no a pasar, que es distinto, pero sí a concursar, o sea, a meterse en el cuento, ¿sí? Entonces, eso también quedó ahí, ¿sí? Ahora, yo creo que nosotros podemos hacer el análisis hoy de lo general, porque realmente la discusión es sobre lo general, pero nosotros no tenemos un texto como para decir, ¿sí? Cuando ya tengamos el texto, yo creo que en julio vamos a poder mirar ya el texto, ¿sí? Y vamos a poder hacer el análisis ya del texto. Por ahora, pues son generalidades que yo, pues es lo que puedo hablar, pero a mí texto de artículo no me pida porque no los tengo, ¿sí? Entendí que hay una movilidad horizontal, o sea, quiere decir que toda persona que se presente va a presentarse al primer nivel de gestor. No, o se puede presentar a cualquiera. A cualquiera. Ese era un tema sobre el cual tenemos un acuerdo, pero es que eso corresponde al modelo de carrera de cuerpos profesionales. Con este modelo ya hay jurisprudencia y establece que eso no se puede hacer así, ¿sí? Entonces, en el modelo de cuerpos profesionales sí, de hecho ustedes lo ven en la policía, entra por abajo y hasta que llega a general de la policía, pero ese modelo no pegó, ¿sí? Entonces el modelo es el modelo de carrera administrativa. Entonces, ¿qué significa? Que puede ingresar por cualquier nivel y que todo concurso es abierto, público, Pues ¿sí? siempre y cuando cumpla los Claro, pues siempre y cuando cumpla los requisitos, ¿sí? la experiencia, todo. Sobre el 30% cancelado, no me queda claro, quiere decir que a su vez no hay concurso, obviamente no hay la figura de concurso cerrado, ¿no? ¿Cómo es el manejo de un 30% para los 6 meses de carrera cuando no hay Es que no es ser, abierto, pero que no sé si Sandra, creo que en los papeles que tengo en el morral, ahí tengo el texto, para que por favor me lo traigas, ¿sí? Porque tengo el texto para leer el texto, aquí ¿sí? está, ¿no? Ah, bueno, y lo miramos el texto, que me parece que es importante leerlo, porque digamos, eso fue un logro, y si no lo tengo aquí nos tocaría buscar el modelo de carrera de la Fiscalía, porque lo mejor es leer el texto, ¿sí? Que el texto de la Fiscalía, no el nuestro. El nuestro es una adaptación, pero el texto de la Fiscalía aquí lo tengo, y entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que... Y otra cosa que se tiene pensado, o sea, digamos en esos concursos, ¿cómo van a poner las cargos? ¿Qué cargos saldrían primero? ¿Se ha pensado, o sea, les han dado... ¿Me ayudas a buscar? Es al final, que dice concursos y ya. Señora, lo de... ¿Han dado ustedes indicios de más o menos qué tipo de cargos van a salir ahorita en el primer año, en el segundo, en el tercero? Pues en eso también hay una discusión terrible, ¿sí? Y ahí hay, digamos, diferentes posiciones y diferentes lecturas. Por ejemplo, nosotros ¿qué hemos dicho? Nosotros lo que dijimos fue lo siguiente, dijimos, mire, tenemos un acuerdo de 1.500, que ya hay 1.500, y todo lo que han nombrado de ahí para acá, o sea, de 2016 para acá, todo lo que han ampliado debe salir. Entonces, están esos 1.500, los 800 que han entrado, son 2.300, ¿sí? Ahí ya de entrada tenemos... Y estamos sujetos a la ampliación de planta de este año, ¿sí? En alguna reunión nos informaron que yo creo que eso de la ampliación de planta no nos lo van a cumplir este año. Les digo la verdad. No lo veo.
Es que sí, es que no lo veo, porque ya lo tendríamos, ¿sí? Y el discurso que ha planteado la directiva es que no están seguros si es la cantidad de gente, si son los estudios. Entonces yo no lo veo claro este año. Pero sí veo claro, porque ya no lo manifestaron, es que todavía quedan 1000 vacantes. Y que esas 1000 vacantes probablemente las van a proveer en el segundo semestre de este año, ¿sí? Entonces esos cargos deberían convocarse a concursos. ¿Cuáles otros cargos creemos nosotros? Aquí hay unos provisionales que ya cumplieron requisitos de pensión, pues también deben convocarse, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros para el primer concurso. Para el segundo concurso, pues ya viene todo el resto, ¿sí? Porque, digámoslo, por eso yo digo, lo que tenemos que tener claro es que todo esto va a ser de carrera y que la tendencia es esa, y que esa es la lucha de los trabajadores por la construcción de un modelo de carrera y porque se cumpla la constitución política y saquemos la politiquería de acá, ¿sí? Porque hay mucha presión de los políticos en la medida en que se ven que probablemente hay 1000 cargos, entonces ahora citan al director al Congreso, muchos lo comienzan a poner contra la pared, ¿para qué? Para poder ganarse los cargos, ¿sí? Entonces, concursos, ¿dónde está? Pruebas, no, ese no es. Aquí está, mire. Bueno. Entonces, si no logramos que el modelo sea totalmente de carrera, pues estamos sujetos a muchas presiones de afuera, ¿sí? Entonces la idea es blindar la entidad, ¿sí? Entonces, fíjese que ¿cuánto hace que estamos peleando los concursos? Incluso quedó en la ley. Hay una orden del Congreso donde le dice a la DIAN, ustedes están obligados a hacer concursos, se lo dijo en 2016, y estamos a 2019 y no lo han hecho, ¿sí? Y ahora pues va a quedar ahí en la ley que lo van a hacer en el 2020. Entonces, bueno, pues esa es la esperanza, ¿sí? Esa es la esperanza, pero como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿sí? Entonces, mire, aquí está, mire, les voy a leer cómo está en la Fiscalía. Concurso de ascenso. Para la provisión definitiva de los empleados de la DIAN se podrá adelantar, bueno, le pongo DIAN, pero es exactamente no sé si quedó exactamente así, ¿sí? Pero digamos que, pero en términos generales, pues el principio es el mismo, ¿sí? Dice, para la provisión definitiva de empleos en la DIAN se podrá adelantar concursos de ascenso con la finalidad de reconocer la capacitación y desempeño de los servidores escalafonados en la carrera especial y permitir la movilidad a un cargo categoría inmediatamente superior dentro del mismo grupo o planta de personal. El concurso será de ascenso ¿cuándo? 1. La vacante o vacante a proveer pertenezca a un mismo grupo o planta de personal y a los niveles profesional y técnico. Existan servidores públicos escalafonados en la carrera DIAN en el grado salarial inferior que cumpla con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados al concurso. 3. El número de servidores escalafonados en carrera que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concursos sea igual o superior al número de empleos a proveer. Si se cumple con los anteriores requisitos, fíjense que son 3 requisitos, ¿sí? Que las vacantes pertenezcan al mismo grupo, que existan servidores escalafonados en la carrera sobre eso, y que el número de servidores escalafonados cumpla con los requisitos y las condiciones para el desempeño de los empleos, ¿sí? Entonces dice, si se cumple con los anteriores requisitos, se convocará a concurso de ascenso hasta el 30% de las vacantes a proveer. Los demás empleos se proveerán a través de concurso de ingreso. Parágrafo. Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe como mínimo el doble de los servidores escalafonados en carrera por empleo a proveer, el concurso se declarará desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso. Quienes se hayan inscrito inicialmente continuarán en el concurso de ingreso sin requerir una nueva inscripción. Eso es, requisitos para cumplir del servidor para participar en los concursos de ascenso. Para participar en los concursos o procesos de selección de ascenso, el servidor deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. Estar escalafonado en la carrera. 2. Reunir los requisitos y condiciones exigidos para el desempeño del cargo. 3. Haber obtenido calificación sobresaliente de la evaluación de desempeño en el año inmediatamente anterior. Y 4. No haber sido sancionado disciplinaria ni fiscalmente dentro de los 5 años anteriores a la convocatoria. Esas son las reglas que se acordaron en la Fiscalía.
y esas mismas reglas van a quedar acá, pues adecuándolo a la DIAN, pero tienen que quedar en esencia las mismas. ¿Por qué razón? Porque ya hay una sentencia de constitucionalidad. Y entonces no podemos correr el riesgo de que se caiga, por lo que tú estabas diciendo, que todo concurso debe ser abierto y digamos, ya hay una exigencia, ¿sí?, de que los concursos deban ser abiertos. ¿Sí? Lo único que cambió la fiscalía fue lo que ella dijo, que no va a ser un solo cargo, sino que se puede hacer varios cargos arriba. O sea, a diferencia de la fiscalía, porque hay nombran que es solo un cargo hacia arriba que pueden aplicar, ella dijo que la diferencia que quedó acá en la DIAN Sí. es que puede hacer Sí. a cualquier cargo arriba que uno cumpla. Sí. No es solamente el que sigue, sino cualquiera hacia arriba que uno cumpla. Sí. Es la diferencia entre la fiscalía. Sí. Eso es, digamos, en términos generales. No sé si hay otra duda, vacío, laguna. Yo ahí en eso daría prioridad el personaje donde esté, digamos, la vacante. Pues la experiencia, sobre todo la experiencia, ¿sí? Porque muchas veces pueda que, por ejemplo, yo estoy ahora en fiscalización tributaria, pero yo no tengo experiencia en eso. Mi experiencia ha sido fiscalización aduanera, entonces lo que da es la experiencia, porque puede uno estar ahí, pero lleva 6 meses o un año, ¿sí? Entonces la experiencia es la experiencia fundamental que uno tenga, ¿sí? Que fue un tema también que lo arreglamos para la última convocatoria de encargos. Porque acuérdense que en las anteriores convocatorias, entonces era donde estuviera, y entonces ¿qué hacían los que siempre hacen mañas aquí? Simplemente buscaban trasladarse al sitio donde encontraban la vacante para poderse agarrar el encargo, ¿sí? Ahora en la última no, en la última está en la experiencia, no es donde esté metido, porque allá puede llevar un mes, si no es la experiencia que tenga. Entonces fíjense, con eso se resuelven problemas, digamos, en la búsqueda de la equidad, ¿sí? Y digamos, es que yo he visto que hay muchos compañeros que tienen experiencia que no necesariamente es profesional, pero son profesionales, ¿sí? O sea, que están como analistas, como facilitadores, ¿sí? Y ellos siempre han querido aspirar a un cargo profesional y, digamos, si se ve en los demás concursos, generalmente en requisitos mínimos no cumple porque su experiencia no está ligada a ejercer un... ¿Se ha hablado algo sobre el tema como para ayudar, digamos, a este tipo de personas que de alguna manera quieren buscar un ascenso, pero están limitados porque esos requisitos mínimos, o sea, sencillamente con esos requisitos mínimos los sacan? Ese es un problema general, ese es un problema en todas las carreras. Entonces, aquí, ¿cómo lo hemos resuelto? Con los encargos. La gente que logró encargarse, que son facilitadores y que lograron un encargo profesional, pues ya tienen la experiencia profesional. De otra manera, no. ¿Por qué? Porque le van a certificar es lo que está haciendo, ¿sí? Porque si no le pueden certificar, ahora si está haciendo cosas, actividades profesionales y es un analista y le certifican las actividades profesionales, después puede ir a demandar que le paguen el sueldo, ¿sí? Entonces por eso le certifican es el cargo, lo que está haciendo. Si es analista 5, le certifican lo de analista 5, punto, y ya no le certifican más, ¿sí? Entonces podría presentarse a un gestor 1 si no tiene experiencia, ¿sí? Pero eso es un problema general, eso no es un problema solo de la DIAN, es un problema en todas partes. Entonces yo creo que nosotros en general ya lo hemos resuelto por la vía de los encargos, ¿sí? La gente que ha sido encargada ha podido tener ya la experiencia y ha resuelto el problema. Ahora, por ejemplo, en el caso de los compañeros provisionales, pues muchos que están en esos cargos de analista y facilitador y son profesionales, pues hay que mirar si en lo que está pasando van a haber esos cargos. Eso, digamos, ese logro ha tenido dificultades. Ayer nos manifestaron eso. Incluso es probable que eso no siga. Porque ya hay como 3 tutelas de los que tienen menos de 5 años, diciendo que por derecho de igualdad, que ellos también tienen derecho, que por qué restringieron. Y entonces, mucho enredo. Y entonces mucho enredo lo que hace es que el instrumento se pierda, ¿sí? Porque digamos que la administración no está obligada a eso, simplemente es un acuerdo que se hace para que los compañeros que son provisionales puedan tener un mejor ingreso y puedan estar en mejores condiciones, punto. Ese es el acuerdo. Y entonces hay una gestión y los compañeros pueden presentarse y tienen que pasar los exámenes, bueno, ¿sí? Y el que no lo pasó pues se fregó. Pero entonces ahora con tutelas y con todo eso parece que eso ya pues lo van a desechar hacia adelante. Pues porque en la medida en que se van metiendo en problemas, dicen, no nos interesa porque eso no hace parte del fin de la administración, ¿sí? Y mucha gente ha creído que es un encargo, eso no es un encargo, es un nombramiento en un nuevo cargo, ¿sí? Y eso depende de una voluntad política, porque eso en ninguna parte de la ley está,
ni es una obligación ni nada, pues que sí es injusto que una persona lleve 15 años, pues sí, pero esa es la injusticia, digamos, del mundo, ¿sí? Que para resolverla sí es difícil. Y entonces también ha generado discusiones incluso intersindicales, porque entonces hay sindicatos que dicen que entonces, que ahora estamos trabajando solo para los compañeros provisionales. No, yo creo que aquí trabajamos para todo el mundo, ¿sí? Pero tratamos de mejorar la condición, pues, de todo el mundo, ¿sí? Pero tiene ese problema, yo no sé qué pase, la verdad. Pero, pues, nosotros insistiremos en que esas oportunidades no se pierdan, pero como no es obligatoriedad, o sea, uno puede exigir donde son cosas que son de carácter obligatorio, ¿sí? Pero donde no. Y de hecho ha creado controversia, eso ha creado bastante controversia, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué otra duda, Vacío? Una compañera que nos sigue en Face está preguntando, ¿y los cargos gestor 3 o más altos cuándo van a salir? Pues se han pensionado funcionarios con esos cargos. En el último, aquí no tengo el dato, pero en una reunión nos dieron ese dato de las vacantes. Hay 16 cargos de especialistas, ¿sí? 16 cargos de especialistas. Y los de gestor 3 que salgan, primero deben salir para los encargos y después sí salen para los compañeros provisionales. Que también es algo que hay gente que no lo entiende, ¿sí? Pues primero es el encargo, porque es que el encargo hace parte de la carrera. Entonces, en el momento que existan esas vacantes, deberán salir para la gente de carrera, ¿sí? Y el problema es que tenemos una particularidad en eso. Nosotros no, digamos, como es una carrera específica, en alguna de estas reformas, la última reforma que hicieron, nosotros nos sacaron del tema de la escalera. Entonces, claro, hemos peleado la escalera, pero nos sacaron de la escalera, ¿sí? Es que en la carrera general es obligatoria la escalera. Aquí no es obligatoria la escalera. Entonces eso nos crea dificultades también. Pero ¿Sí? entonces ahí se entra a discutir otro tema tuyo y es que como se dice, como ya quedó establecido que la persona de carrera que ya está encargada no puede volver a acceder a un encargo, pues no tiene sentido que saquen primero esos otros cargos a los de carrera si ya todos están prácticamente encargados. No todos. Mire, el dato que nos dieron, pero es verdad lo que tú dices. Y eso bueno, se me olvidaba. Por ejemplo, tampoco estamos de acuerdo con ese punto, pero eso volvió a quedar ahí, ¿sí? Y es que no estamos de acuerdo. Eso vamos a tener que demandar. O sea, eso, sí, eso vamos a tener que demandarlo. Eso no está en la ley y a mí un comisionado me dijo en una reunión, me dijo, eso es inconstitucional, ¿sí? Y va a quedar nuevamente, pero vamos a tener que demandarlo. Lo planteamos, pero no, que sencillamente lo que está en la ley lo pasaron directamente, ¿sí? Entonces ahí no hubo cambios. Y tú tienes razón en eso, pero sí hay un número de vacantes. Espera, que tengo el dato. Mire, sacaron 450 cargos para encargos de la carrera y solo se presentaron 91 personas. Los demás no se presentaron. En unos casos porque ya está encargado y no pueden, ¿sí? Y en otros casos porque la gente no se quiere presentar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo sacan y si nadie se presenta, pues entonces la idea nuestra es que queden los compañeros provisionales, pero eso todavía yo no lo puedo asegurar, le digo, porque ya con el tema de las tutelas, entonces ya tenemos una discusión ahí si ese programa sigue o no. ¿Sí? Entonces yo no lo puedo asegurar. Yo lo que digo es que lo podemos pelear y podemos seguir trabajando en el tema, pero está sujeto precisamente a esa discusión, ¿sí? Es que el dato lo tengo acá, pero no lo... ¿De cuántos se presentaron? Por ley sí es así, por ley sí es primero encargo y después Ah, provisionalidad. pues claro. O sea, si están a 909 y deben hacerlo siempre así. Que ya no se inscribe la gente de carrera y sí sacan los demás para provisionalidad. Sí. Pero siempre prima el encargo. Sí, porque mire, para 434 encargos se presentaron 91 funcionarios de carrera, ¿sí? Quedaron 360 vacantes sin encargarse. Actualmente tenemos 1.800 personas en la DIAN de carrera que no han sido encargados. O sea que digamos que de estas 1.800 tendría que haber gente que se pudiera presentar, sin embargo no se presentaron, ¿sí? Y asimismo tenemos todavía 16 inspectores que no han sido convocados, ¿sí? Y que yo veo que los vamos a perder. Porque
porque, digamos, los de carrera que estamos encargados, ¿cómo subimos? ¿Sí? ¿Y cuántos de abajo actualmente no encargados tienen los requisitos de inspectores? ¿Sí? Sí. Y tercero, y si ya entonces deciden que no va a haber más posibilidades para los provisionales, entonces blanco es gallina lo pone. Sencillamente quedarán para la gente que venga de afuera. Pero esperemos a ver, pero yo creo que es una deducción lógica, ¿sí? Es una deducción lógica, pues, analizando el tema. Que se va a acabar. ¿Cómo? Pues que hay 16 vacantes de inspectores. 16 vacantes de inspectores, sí. 16 vacantes de inspectores. No, ese no lo tengo, pero lo podemos traer para la próxima reunión. Yo creo que vamos a hacer una cosa, compañeros. Digamos que por ahora a mí que me interesaba, o cuál es el objetivo. Yo creo el objetivo de hoy es que tengamos claro que ese tema de la carrera ya quedó resuelto con las ganancias y las dificultades, ¿sí? Como dijimos en el comunicado, tenemos una gran mayoría de acuerdo, pero tenemos unos puntos en desacuerdo, pero ya eso no tiene alternativa, porque el que saca el decreto es el gobierno, no nosotros. De todas maneras, reconocer la discusión que se dio, los espacios que se dieron, tuvimos como 5, las diferentes reuniones que se dieron sobre ese tema, ¿sí? Y esperemos que salga el decreto y ya sobre el decreto trabajamos. Creo que esa es la metodología, porque ya no hay más alternativa. Ya ese decreto como quedó, probablemente va a quedar, va a haber una socialización el 4, ¿sí? Y ahí pues va a haber otra discusión, ahí lo van a presentar, digamos, de otra manera. Fue el logro que hicimos en la Mesa Nacional, ¿sí? Y bueno, y esperemos, y después lo vamos trabajando. Yo creo, y ya la primera reunión, digamos, la primera reunión de julio, nos concentramos en trabajar el decreto, en analizarlo, en mirar, ¿sí? En hacer la crítica, pero de todas maneras tener claro, pues que nosotros vamos hasta donde podemos. O sea, nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? Y que de todas maneras, yo creo que fue importante haber dado la discusión, porque si no hubiéramos dado la discusión, eso hubiera salido terrible, ¿sí? Creo que nuestra participación fue importantísima, ¿sí? Y Utradian en eso estuvimos, nosotros somos juiciosos, además lo estudiamos, además llegábamos preparados allá, ¿sí? Entonces en eso siempre estuvimos como atentos a la discusión, ¿sí? Y bueno, creo que pues también un poco se reafirma también lo que dijimos desde el comienzo. La DIAN no puede salirse de las reglas generales, ¿sí? Puede, sí, tiene sus especificidades, pero tiene un margen de maniobra muy pequeño, ¿sí? Como para decir, porque es que también han especulado mucho con eso, ¿sí? Ya sobre tema de estructura de la DIAN, que crear nuevas áreas, nuevas divisiones, en eso no podemos meternos nosotros, porque eso no hace parte del tema de negociación, ¿sí? No, pero pues si trabajan eso, pues en eso no nos metemos. Tenemos otra diferencia en el tema de los nombramientos de jefes. Nosotros ya lo planteamos, porque más o menos el modelo se quedó, cada torero llega con su cuadrilla, ¿sí? Nosotros ya, pues usted sabe que tenemos un cuestionamiento de los toros y que ya no vamos a las corridas y que hacemos propaganda en contra de las corridas y de los toros porque creemos que hay que respetar la vida de los animalitos, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo, eso no lo compartimos, porque el objetivo cuando nosotros sacamos todo el tema de que se dieran los concursos para los jefes, pues era construir transparencia y precisamente romper precisamente esas cuadrillas, ¿sí? Y tratar de construir desde otro lugar. Sin embargo, y eso se lo manifestamos a la administración. Ahí hubo unos sindicatos que estuvieron de acuerdo. Esto es fuera del decreto, eso hace parte es más de la mesa de negociación, ¿sí? Ya cerrado el punto del decreto. Y hay unos compañeros que están de acuerdo con el tema. La administración lo sustenta de la siguiente manera. Ellos dicen, mire, lo que pasa es que nosotros hemos tenido muchos problemas con esos concursos porque gana alguien y después al jefe no le gusta. Y entonces ahí entendimos una cosa, que creo que no lo habíamos entendido, porque la gente decía, no, pero es que yo gané y que la terna no era viable. Y que la administración dijo que no señores, eran sus jefes los que no querían que usted estuviera ahí al lado de ellos. No fue la directiva, porque la directiva no los conoce, eran sus jefes. Era como cuando Fidelino Fajardo sacaba gente cada año y decía que
que era el director, ¿sí? Que era orden del director, y resulta que lo que hacía Fidelino Fajardo con los supernumerarios era que le daba, pues como había que hacer política, entonces él le daba una orden a los jefes y le decía, mire, ustedes tienen tantos, me hace un favor y me pasa la lista cuántos quedan y cuántos se van, punto. Y lo sacaba, era su jefe directo. Y el jefe después decía, no, eso fue el director general. Eso es lo mismo ahora en lo de los concursos. Entonces la DIAN lo que dice es, mire, hacemos unos procesos, nos gastamos una plata, hacemos todo eso, y después el jefe no lo deja. Entonces, ¿sí? O quedó ese señor y después el señor se metió en un problema o hizo todo mal, y entonces el jefe inmediato dice, no, pero es que yo a él nunca lo recomendé. Es más, yo estaba en contra de que él lo pusieran. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento que están haciendo. Entonces, ¿ahora qué es lo que toca hacer? Ahora eso se va a manejar desde la dirección, y entonces los que quieran ser jefes tienen que ir a hablar allá para que los postulen ellos. ¿Sí? Entonces decir, mire, yo quiero ser jefe. Entonces un poco el planteamiento que hace la DIAN es que pues cada cual se venda. Que un poco, digamos que yo lo que hice el símil fue lo que nos ha pasado con muchas personas que son sindicalistas. Y que ahora, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, tuvimos gente que era afiliada, que ahora es presidente de un sindicato, por ejemplo, X. Pero nunca aquí nos dijeron que querían ser presidentes de sindicatos, que querían participar en la directiva. Nunca dijeron eso. Y un día se fueron. Entonces, el argumento que da la administración es eso. Es decir, aquí lo que se trata es que la gente diga y se promocione. Sí, claro, pero ¿Sí? es que ahí se presenta un inconveniente tuyo y es de capacidad. Sí, claro. De que la persona realmente esté preparada para ser el jefe primero, que sea idóneo, y segundo, que conozca el tema. Entonces, yo creo que eso no ha pasado solo en impuestos, eso pasa en todas partes. Y ahí llega un jefe que no tiene ni idea del proceso, y las personas que llevamos ahí, que somos soldaditos rasos, que llevamos 7, 8, 9 años conociendo el proceso, toca empezar a cambiar todo, a cometer errores porque al jefe se le ocurrió porque no conoce el proceso. Entonces, lo que también la administración tiene que mirar, qué tan idóneo es usted para ocupar el cargo que va a ocupar. No es solamente venga, postúlese y si pasa la prueba, pues pasó. Sí, claro. O sea, entonces también tiene la administración que empezar a mirar la idoneidad Sí. de las personas. Pues esperemos a ver cómo resulta eso, cómo resulta esa resolución. Pero yo aclaro, nosotros dijimos que no. Que la quiere sacar la DIAN, sáquela porque al fin y al cabo, pero que no la saquen diciendo que es un acuerdo con los sindicatos. Pero ahí tenemos una discusión, porque entonces ese grupo es un grupo que firmamos ese acuerdo, que somos 6 sindicatos. Y de los 6 sindicatos, hay 2 que están completamente de acuerdo, uno que hizo una objeción, el otro creo que no ha dicho nada, y 2 que decimos que no, porque fuimos los que la defendimos cuando surgió, porque esto lo defendimos algunos cuando surgió, ¿sí? Entonces por eso nosotros hemos dicho, nosotros no le caminamos a eso, porque no nos parece, o sea, nos parece es que, digamos que aquí precisamente hay que romper esas redes, ¿sí? Pero, pues, ahí, digamos, de todas maneras son cargos de discrecionalidad, ¿no? O sea, que la ley también lo ampara. Sencillamente ha sido un logro, digamos, donde la discrecionalidad se logró mediatizar a través de la negociación colectiva, ¿sí? Y yo creo que eso es lo importante. Pero bueno, vamos a ver. Y de hecho, en la práctica, como está, no ha funcionado tampoco, ¿sí? Y esa es la realidad, no ha funcionado, ¿sí? Y se gastan una cantidad de plata. Y si ustedes ven, la mayoría de los jefes que están actualmente son que los han nombrado temporales ahí mientras hacen el concurso. Entonces, sí, y llevan una cantidad de tiempo en temporalidad, ¿sí? Entonces, por eso, pues yo digo, pues nos oponemos, pues no compartimos ese, pero esperemos a ver cómo funciona eso, y sobre la práctica veremos y tendremos otras apreciaciones y seguiremos planteando el tema, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que cuando salga eso, ténganlo claro que ahí saldrá con la participación de los sindicatos, pero no son todos, ¿sí? No son todos, porque pues todos no firmamos el acuerdo, pero además de todos los que firmamos el acuerdo, no todos estamos de acuerdo con la resolución, ¿sí? Ese es el argumento, y lo hemos intentado, tuvimos reuniones, lo volvimos a plantear, porque tampoco, ¿sí? Pero no, digamos, ya es una decisión política. Entonces, bueno, listo, pues sáquenla, ¿sí? De todas maneras queda mediatizada, que también es lo importante, ¿sí? Pero no en la medida en que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, yo creo que eso es en términos generales, compañeros, tengan claro el tema, y por favor, digamos, ante tanto rumor y tanta carreta que hablan, yo creo que nosotros hemos informado lo suficiente, y yo les pido el favor que digamos que la información que enviamos la repiquen, ¿sí? Porque es la única manera.